Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a este programa La Palabra. Hoy con nuestro hermano, el reverendo Juan María Tellería. Juan Mari, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Noel. Muy buenas noches a todo el equipo de Radio Anglicana y muy buenas noches de forma muy especial a nuestros radio oyentes. Amén, buenas noches. Y también pues pedimos disculpas a nuestros hermanos ya que hemos tenido un fallo en nuestro equipo de transmisión y no podemos hacer la transmisión a través simultánea que tenemos en las páginas de Facebook, y en esta ocasión solo será a través de Radio Anglicana. Así que hoy concluimos este bloque que hemos estado reflexionando sobre el libro del Génesis. Hoy finalizamos con el quinto programa, en el cual pues hablamos sobre el Dios que dirige la historia de la salvación, y usamos de referencia Génesis en el capítulo 50. Los hermanos que nos escuchan y que también siguen el programa, pues Génesis 50 hablaremos sobre ello. Antes de iniciar, Tellería, si puedes compartir con nosotros un momento de oración. Por supuesto que sí, vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que tenemos en esta noche de poder compartir unas ideas sobre la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, estamos agradecidos por tu gran bendición de poder estar con nuestros hermanos en Radio Anglicana. Y te pedimos, Señor, que como cada noche, cada programa, cada emisión, sea tu palabra y sea el nombre de Jesucristo aquello que sea realmente exaltado y ensalzado por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues continuando con nuestro programa, en recordamos el capítulo 50 de Génesis a nuestros oyentes, por si quieren también formular alguna pregunta. Ya está el canal abierto a través de WhatsApp, pueden escribirnos y formularnos sus preguntas. Comenzamos, Tellería. ¿De qué manera cierra el capítulo 50 del Génesis toda la etapa de la historia de la salvación? Bueno, como muy bien saben nuestros lectores habituados a la lectura y a la exposición de la Sagrada Escritura, el libro del Génesis, tal como hoy lo leemos en nuestras Biblias, tiene solo 50 capítulos, y en este último, el capítulo 50, pues se narra pues algo tan significativo como es, bueno, pues el entierro del patriarca Jacob y sobre todo la muerte de José. Es decir, que con él se pone fin a una parte muy importante de la historia de la salvación, o como algunos dicen, la prehistoria de la historia de la salvación, que es lo que se llama en términos técnicos el ciclo patriarcal. Con la muerte de José se pone fin a una historia que había empezado, como veíamos la semana pasada, con el patriarca Abraham, cuando Dios le invita a salir de un cierto lugar para ser dirigido por él hasta otra tierra que él no conocía, que Abraham no conocía, y en esa tierra van a tener lugar todas las peripecias que nos narra el libro del Génesis sobre el propio Abraham, su hijo Isaac, Jacob, hijo de Isaac, por lo tanto nieto de Abraham, y los 12 hijos de Jacob, especialmente la historia de José. Con la muerte de José, por lo tanto, se pone el punto final a ese ciclo patriarcal, pero que curiosamente ya no tiene lugar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, sino que se hallan todos en Egipto. La
prehistoria de la historia de la salvación concluye cuando Jacob y su familia, por una serie de circunstancias, por necesidad, emigran a Egipto, se quedan allí, pero fijémonos bien que en este capítulo 50, José, antes de morir, antes de despedirse de sus hermanos, antes de despedirse de su familia, hijos, nietos e incluso bisnietos, según dice el relato sagrado, pues José les anticipa algo de lo que va a suceder y les dice que Dios los sacará de Egipto y los llevará de nuevo a la tierra donde habían vivido sus antepasados, la tierra de Canaán. Es decir, que lo que hace el libro del Génesis al concluir en el capítulo 50 es poner el punto final a una etapa muy importante de la historia de la salvación, pero deja abierta la puerta para otra. Deja abierta la puerta para todo lo que luego se leerá en el libro del Éxodo y demás acerca de la salida de Israel de Egipto, la peregrinación por el desierto y luego la conquista de Canaán. En este sentido podemos decir que Génesis 50 es un capítulo realmente importante para la comprensión de la historia sagrada, de la historia de la salvación, tal como nos la muestra la Sagrada Escritura, naturalmente. Un oyente nos escribe y nos dice, yo pienso en los creyentes de primer ingreso, estos que acaban de conocer al Señor y entregarse a Él. Sería bueno explicar qué es la historia de la salvación o qué significa ese término. Por supuesto que sí, desde luego que sí, porque los creyentes, como dice nuestro hermano, que son, digamos, de reciente ingreso, ¿verdad? Es como si dijéramos los que inician la escuela primaria, algo por el estilo, ¿verdad? Bueno, pues los creyentes deben tener siempre, o debemos tener siempre, una serie de conceptos muy claros, y uno de ellos es la historia de la salvación, porque la historia de la salvación significa que Dios ha estado activo, ha estado siempre operando en la historia de los hombres para conducirla hacia un punto muy concreto que es Jesucristo. El creyente cristiano debe centrar siempre en Cristo todas sus miradas, debe centrar en Cristo su esperanza, debe centrar en Cristo su fe, pero no puede ignorar que Cristo es la culminación de todo un proceso que había tenido lugar antes en un pueblo muy antiguo que era el pueblo de Israel. Por lo tanto, es muy bueno que los creyentes, aunque lógicamente su encuentro personal en las Escrituras debe ser por encima de todo con la persona y la obra de Cristo, deben saber que ha existido esa historia previa, aunque sea a grandes rasgos, sin duda alguna que sí. Estupendo, estupendo, y también le agradecemos a este oyente pues esta inquietud que nos ha planteado. Continuamos con el tema, Juan Mari. ¿Qué reflexión hace José, hijo de Jacob, sobre su propia vida y la de sus hermanos? Sí, en este momento en que Génesis 50, ¿verdad? Está José recapitulando su vida antes de morir. Es interesante que José no niega en ningún momento, no niega que en su vida hayan existido momentos trágicos, ¿no? Incluso en relación con sus hermanos, incluso en relación con su familia. Esa historia que todos conocemos de cómo por envidia los hermanos lo vendieron como esclavo para Egipto, etcétera, ¿no? José no obvia todo eso, no niega que haya sucedido, o sea, es un hombre realista, lo es hasta el final, pero lo más importante de todo esto es que cuando José recapitula todo lo que ha sido su vida, todo lo que ha sido su paso por esta tierra, y cuando él recapitula también todo lo que ha sido la experiencia de sus padres, de su padre Jacob, de su abuelo Isaac, de su bisabuelo Abraham, cuando él recuerda todo esto, fijémonos en la gran importancia que tiene que José destaca por encima de todo la idea de que esas vidas, la suya y la de aquellos que le han precedido, no han sido vidas que se hayan producido al azar, como si dijéramos, pues llevados de cualquier viento, ¿no? Hoy para aquí, hoy para allá. No. José viene a destacar una cosa que es fundamental, y es que su propia vida y la de sus antepasados, y la vida de sus hermanos, la vida de ese pueblo que se está empezando a gestar, que es el pueblo de Israel, hasta este momento no es un pueblo, es un conjunto tribal, un conjunto, digamos, de una gran familia. Pero a partir de ahora ya se convertirá en una nación. José ve en todo esto una mano certera, una mano que entre bastidores ha estado guiando la vida, ha estado guiando las circunstancias, ha estado guiando pues todas las cosas que han acontecido
en esta gran familia que es la familia de Jacob, la familia del patriarca Abraham, y que todo lo ha encauzado para bien. Hay una idea que es fundamental y es que cuando los hermanos de José se acercan a él para pedirle que les perdone el daño que les ha hecho, José dice, no sois vosotros, sino que es Dios quien lo ha dirigido todo para bien de nuestro pueblo. José, desde luego, no va a disculpar y no va a decir, habéis hecho muy bien y os portasteis muy bien conmigo y con nuestro padre. No lo va a decir, evidentemente, porque no es cierto. Pero José ya no mira a lo que es, digamos, lo que se ve aparentemente, sino que con la mirada de la fe mira un poco más allá y descubre detrás de todas esas circunstancias, descubre una mano que a pesar de los errores humanos, a pesar de, digamos, los gravísimos errores humanos, pues a pesar de todo ello, Dios ha ido dirigiendo la vida de ese pueblo. En este sentido, podemos pensar que José nos da a todos los creyentes una gran lección acerca de cómo debemos enfocar las realidades que vivimos. Porque nuestras vidas en este mundo, en esta tierra, pues no son vidas fáciles. O sea, no hay nadie que tenga una vida regalada, ¿no? Todos, cuando no es en la infancia, es en la adolescencia o juventud, cuando no es en la edad adulta, cuando no es en la senectud, pero sin duda alguna que pasamos por muchos problemas. Pero sin embargo, José, la actitud de José, tal como ha quedado reflejada en este capítulo 50 del libro del Génesis, nos invita a mirar más allá de lo aparente, más allá de lo que tenemos delante de nosotros, para que aprendamos a ver que todas las cosas, todo cuanto acontece, hay por detrás una mano invisible que lo va guiando y que incluso lo que son nuestros errores, incluso lo que son a veces nuestros, como decíamos, gravísimos errores, los más graves que podemos cometer, a pesar de todos ellos, Dios está siempre ahí. Recordamos que en el programa pasado, al hablar de la figura del patriarca Abraham, decíamos que Abraham y los patriarcas después, es decir, Isaac y Jacob y sus hijos, como José, por ejemplo, iban a ser conscientes de que nunca estaban solos, es decir, que había una presencia invisible que los acompañaba, que caminaba con ellos, que se desplazaba con ellos, que se trasladaba con ellos. No era un Dios como los dioses paganos que estaban circunscritos, por ejemplo, a un lugar, a un santuario, a un templo. No, era un Dios libre, un Dios móvil, un Dios que iba siempre con ellos. Cuando iban hacia el norte, Dios iba hacia el norte. Cuando desciende la familia de Jacob finalmente a Egipto, Dios le dirá a Jacob, no temas descender a Egipto porque yo también descenderé contigo. La idea que transmite José, por lo tanto, es la idea que tiene el clan patriarcal, la gran tribu que forma la familia de Abraham, la idea de que hay alguien que está guiando sus pasos, hay alguien que está dirigiendo su camino, alguien que ha trazado ya un camino para ellos y que a pesar de todas las desviaciones que puedan cometer los seres humanos, yendo para un lado del camino, yendo para otro, saliendo por un lugar, saliendo por otro cuando no deben, a pesar de todo eso, el camino que Dios les ha trazado, finalmente vuelven a Él porque Dios los va guiando, porque Dios los va dirigiendo. Esto pensamos que es una de las ideas fundamentales de este capítulo y que precisamente el hecho de estar en el capítulo final del libro del Génesis nos permite entender que ese es uno de los grandes temas centrales de todo el libro del Génesis, es decir, la providencia divina, la providencia que está activa desde la creación del mundo y la providencia que va guiando la humanidad y concretamente a este, digamos, embrión del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que se va a gestar poco después. Es interesante, Tellería, cómo Dios ha ido escribiendo la historia, como decimos también, hasta en renglones torcidos, Dios escribe recto, y de pensamientos como este, o de pasajes como este, surgen aquellas ideas, ¿no? De que de todo lo malo Dios saca lo bueno, o aquel otro que nos dice San Pablo a los romanos, que en todas las cosas Dios interviene para bien de los que le aman. Es maravilloso. Es maravilloso. ¿Cómo encara José el futuro de su familia, Tellería? Pues mira, siguiendo la misma línea de lo que estamos comentando, es importante destacar que José no solamente tiene conciencia de lo que ha sido la guía divina en su vida, o la guía divina en la vida de sus hermanos, en la vida de su padre, en la vida de sus antepasados,
sino que incluso el futuro que va a venir, José también lo encara con esperanza. A ver, en las palabras de José nos encontramos algo muy importante, y es que incluso da instrucciones a sus hermanos para que cuando salgan de Egipto, o sea que José prevé que sus descendientes, aunque vivan en Egipto, aunque el pueblo de Israel nazca en Egipto, él prevé que los israelitas algún día habrán de abandonar la tierra egipcia para regresar a la tierra de Canaán, que es la tierra de los antepasados, es decir, la tierra que Dios ha entregado como una promesa a los antepasados. Incluso da ya instrucciones para que sus propios huesos, que sin duda serían enterrados en Egipto, embalsamado y enterrado en Egipto, conforme a la costumbre de aquel país, pues para que los saquen también. Es decir, incluso él prevé ese futuro de esperanza en el que hasta sus mismos huesos descansarán en la tierra de sus padres, no en la tierra de Egipto, que es simplemente una especie de intervalo, una especie de paréntesis, de intermedio en lo que va a ser la historia de Israel. Israel nacerá en Egipto, pero ese nacimiento será circunstancial. Lo importante será que Dios hará que ese pueblo regrese a la tierra que él ha prometido a sus antepasados. Es decir, que la mirada de José es una mirada de fe, es una mirada de esperanza, una mirada basada en su experiencia con Dios, cómo Dios ha ido dirigiendo su vida y cómo él sabe que ha dirigido la vida de su padre y la vida de sus antepasados. Es una mirada que está cargada de esperanza. El futuro que prevé José, aunque él no puede dar, de hecho no lo dice, ¿no?, el texto sagrado, ni fechas exactas ni momentos matemáticos en los cuales puedan suceder las cosas. Normalmente en la Biblia no se encuentra nada de todo esto. Pero la mirada de José es una mirada esperanzada en la idea de que él prevé una intervención de Dios que, lo mismo que ha dirigido a sus antepasados y a su familia para que desciendan a Egipto, luego dirigirá también al pueblo que surgirá de ellos para que regrese a la tierra de sus ancestros. Es decir, que Dios, lo que ha sido el guía de la gran familia, del clan, de la tribu de Jacob, pues será también el guía del pueblo que saldrá de ellos. Interesante. Luego, por ejemplo, mientras comentabas esto, venía a mi mente aquella película de los 10 mandamientos, ¿sabes? La clásica de los 10 mandamientos, que Charlton cuidaron Heston. que cuidaron ese detalle de que cuando iban saliendo con todas las mercancías y las cargas de Egipto, llevaban la momia Sí. de José cargada en hombros, o sea, cuidaron ese detalle y es súper interesante. Tenemos preguntas, Tallería, dicen: Dios prometió a Abraham que le daría todo lo que quisiera y pidió pues hijo, tierras, etcétera. Dios le dijo que sí, añadiendo la bendición por medio de él a todas las familias de la tierra. ¿Esa no sería la promesa de salvación para toda la humanidad? ¿Podríamos relacionar esa promesa de bendición a todas las familias con esta promesa de salvación para toda la humanidad que luego se da en Cristo? Sin duda alguna, además sin pensarlo siquiera, vamos, sin necesidad de reflexionar demasiado, expresamos aquí nuestra convicción personal de que, en efecto, en las promesas que Dios da al patriarca Abraham, la promesa específica de bendición a todas las familias de la tierra, esa promesa implica que el plan de la salvación, el plan de la redención, que únicamente puede ser llevado a cabo a través de la persona y la obra de Jesucristo, es un plan de salvación que abarca al conjunto del género humano. Es decir, en ningún momento las Sagradas Escrituras, a pesar de que en algunos textos podría darse la apariencia de lo contrario, pero en ningún momento el contexto general de las Escrituras o el hilo conductor que las atraviesa desde Génesis hasta Apocalipsis permite dudar que realmente el propósito de Dios no se ciñe jamás exclusivamente a un solo pueblo o a una sola familia o a una sola raza, una sola etnia. Al contrario, el propósito de Dios es la bendición para todo el género humano, por una razón. Recordemos bien que, según la historia del primer relato de la creación, que encontramos básicamente en Génesis 1, bueno, Génesis 1, 1 al 2, capítulo 2, versículo 4, primera parte, como nos dicen los grandes especialistas, en ese primer relato de la creación
se hace especial hincapié en la creación del hombre, es decir, de la raza humana, del género humano, diciendo que es imagen, que somos imagen y semejanza del Creador. Lo que significa que todos los seres humanos, todos, sin excepción, somos imagen y semejanza del Creador. Por lo tanto, al caer Adán, la caída de Adán arrastra a todo el género humano y por lo tanto la salvación, la redención, la restauración que Dios prevé para la humanidad es también para todo el género humano. De ahí que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos, por ejemplo, pues los libros de la Sagrada Torá, la ley, el Pentateuco, que decimos los cristianos, los libros históricos que hablan de la conquista, que hablan de la figura de David, la monarquía, los libros proféticos, los libros poéticos, etcétera, siempre tenemos que hacerlo teniendo como pensamiento de base la promesa de Dios a Abraham. Es decir, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Es cierto que, por desgracia, el pueblo de Israel, el antiguo pueblo de Israel, salvo muy escasas y muy honrosas excepciones, no lo llegó a entender así. De hecho, se nota en el pueblo de Israel, especialmente en los escritos que se redactan, que se componen a partir de la cautividad de Babilonia, sobre todo en algunos de ellos, una tendencia exagerada hacia el exclusivismo. Es decir, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros, los demás no. Afortunadamente también hay otros escritos de esa misma época y algunos anteriores, como por ejemplo los libros de los profetas, en los que ya se vislumbra con claridad que el propósito redentor de Dios no es solamente para un pueblo, no es solo para los judíos, es para todas las familias de la tierra. En este sentido, hemos de entender así lo que es la historia de la salvación. La historia de la salvación no es la historia de la salvación de una pequeña porción, sino que es la historia de la salvación del género humano. Dios contempla el conjunto del género humano a la hora de beneficiarlo con la salvación. Una cosa muy distinta es que haya seres humanos, judíos y gentiles, por supuesto, que no quieran aceptar esa salvación o que la rechazan o que la combatan o que la combaten. De hecho, en fin, eso es otra historia. Pero realmente el propósito de Dios es un propósito de bendecir a todas las familias de la tierra, no solamente a una. Seguimos con las preguntas. Ahora pensando, por ejemplo, en José y en Jesús, nos dicen, ¿se podría decir que José, como nos muestra al llevar a su pueblo a la salvación, entre comillas, que salva a su pueblo de la hambruna que había en las tierras de Jacob, a la salvación y ser odiado y traicionado por sus hermanos, sería como una prefiguración de lo que luego viviría nuestro Señor Jesucristo? ¿Podríamos relacionarlo? Sin duda alguna. Además, desde ya hace muchos siglos, prácticamente desde los padres de la Iglesia, José, la figura de José, es una de las que se han considerado siempre en el pensamiento cristiano como lo que se suele decir en lenguaje teológico, tipos de Jesús. Es decir, figuras que anticipan de alguna manera, en algunos rasgos muy concretos, lo que luego sería la obra de Jesús. Efectivamente, José, hijo amado, José, hermano despreciado, José, hermano vendido, incluso vendido por una cantidad concreta de dinero, José traicionado, pero luego, curiosamente, como muy bien nos dice este amigo nuestro, José que da la vida a sus propios hermanos, da la vida a su propio pueblo, a lo que es el embrión de su pueblo, porque es gracias a su gestión personal, es gracias a su cuidado, es gracias a su buen nombre en la corte de Egipto de aquella época. Gracias a eso, José puede establecer a su familia en un lugar muy fértil del Egipto de aquel momento y puede garantizarles la subsistencia, cosa que hubiera sido imposible de otra manera. José es efectivamente una de las figuras que tipifican lo que luego sería, en efecto, la obra redentora de Jesús, sin duda alguna. Estupendo, estupendo. Ha sido una hermana la que nos formulaba Muy bien. la pregunta. Siguiendo con
con esta relación, Tellería, ¿por qué José no se vengó de las injusticias recibidas que le hicieron pasar sus hermanos? Porque, vamos, nunca mejor dicho, los tenía en sus manos. Sí, efectivamente. Bueno, y que de hecho el propio capítulo 50 nos da a entender que los hermanos, una vez muerto Jacob, tenían miedo de las represalias de José, ¿verdad? Sí. Sí, es que eso hubiera sido tan sumamente humano que si José se hubiera vengado de sus hermanos, claro, hubiéramos tendido a disculparlo, ¿no? Hubiéramos dicho, no hizo bien. Una venganza justa, hubieran dicho algunos Pero sí, también. eso hubiera sido una Se lo venganza merecían. justa y proporcionada, ¿no? Porque la que le hicieron fue buena. Bueno, en realidad cuando nosotros leemos la historia de José, desde el capítulo, si mal no recuerdo, 36 del Génesis hasta el capítulo 50, nos estamos encontrando allí, si lo miramos con atención, ¿verdad? Con una persona, con una individualidad como la de José, muy marcada, por cierto, una personalidad fuerte, ¿eh? Pero una personalidad que efectúa un cambio drástico, un cambio radical. El primer José que nosotros encontramos es un José, vamos a decirlo así, a veces con rasgos antipáticos, ¿verdad? Niño mimado de su padre, que eso la culpa no la tiene él, la culpa la tendría el padre, Jacob, evidentemente. sí, sí. Claro, niño mimado, además con unas manifestaciones exageradas de preferencia por parte de su padre, como por ejemplo aquella famosa túnica, que eso pues era un insulto abierto. Hoy a nosotros nos parece algo exagerado decir esto, ¿no? Pero porque hoy comparamos, por ejemplo, la ropa que nosotros llevamos hoy, a lo mejor un hijo excesivamente mimado o una hija excesivamente mimada, pues a lo mejor pues se le compra una cierta ropa de marca y tal, pero no se diferencia en exceso de la ropa que puedan llevar sus otros hermanos o sus otras hermanas. En la época de José, el hacer que su hijo José se distinguiera de sus otros hijos con esa túnica no era lo mismo. Porque ese tipo de túnicas, que según dicen algunas versiones de la Biblia, era una túnica de colores, pero otras vienen a decir que no, que era una túnica de mangas largas, que parece ser que es lo más ajustado. Pero este tipo de cosas siempre a veces es difícil dar con el significado exacto en la lengua original. Son palabras muy antiguas. Bueno, pues era un tipo de túnica que solamente podían llevar las personas ricas y las personas ociosas, es decir, las personas que no tenían que trabajar. A ver, personas como la familia de Jacob, que eran todos pues, pastores de ovejas, no podían llevar túnicas elegantes para ir al campo con los ganados, ¿verdad? Necesitaban pues túnicas cortas, cortas en relación con las piernas y cortas en relación con los brazos, para poder moverse con agilidad, para correr si era necesario y para poder operar con los brazos rápidamente en las tareas que tenían que efectuar. El hecho de que José llevase una túnica larga, que además tenía, parece ser, mangas largas, o incluso, según dicen otras versiones, colores muy vistosos, pues claro, eso daba a entender que José no trabajaba mucho, es decir, que era una persona que vivía como si fuera rico en medio de una familia pues dedicada a labores mucho más prosaicas, ¿no? O sea, era una distinción exagerada. No, el hecho también que dice que José, pues parece ser que era el acuseta, ¿no? De sus hermanos delante de su padre Jacob, lo que en España dicen vulgarmente el chivato. Bueno, pues no es una imagen agradable, ¿verdad? Y luego los sueños que tuvo, en fin. Vemos en José que hay enorme cambio de ese niño, bueno, no era un niño, ya era un joven, mimado, hasta el gobernador de Egipto, que es un hombre que trabaja no solamente por su familia y por sus hermanos, sino también por su pueblo, por los que son gobernados por él. Se preocupa por abastecerles de alimentos, por hacer un plan de choque contra la hambruna, por hacer unos planes de previsión, como si dijéramos así, para que ningún egipcio padezca hambre, incluso pueblos que viven alrededor, José también les proveerá de alimentos y enriquecerá con ello el erario público de Egipto, es decir, el palacio del faraón. Vemos en José un proceso de maduración, un proceso, digamos, extremo de maduración y una maduración que se experimenta a través del sufrimiento y de un sufrimiento extremo, el hecho de ser vendido por los propios hermanos, luego el hecho en Egipto de ser calumniado por aquella mujer,
esposa de su amo Potifar, el hecho de estar en prisión, son circunstancias que hacen que José se convirtiera de ser un niño mimado a convertirse en un hombre que había aprendido a valorar lo que realmente tenía valor y que había aprendido a calibrar con muchísima más certeza las realidades humanas. José, evidentemente, al ver a sus hermanos, como nos relata el propio Génesis, resumiendo mucho, pues el trato que les da es un trato de dureza, en principio, pero hay algo dentro de él que le impide ejercer ese, digamos, derecho, entre comillas, derecho a la venganza, que era lo propio en aquellas sociedades antiguas. Hay algo que se lo impide y es sin duda alguna sus vínculos afectivos con esos hermanos, que finalmente eran sus hermanos o sus medio hermanos, como diríamos hoy, y sobre todo sus vínculos afectivos con su padre, con la figura de su padre a la que realmente amaba. Y por supuesto con su hermano Benjamín, que era hermano auténtico, es decir, hijo de padre y madre, ¿no? Entonces, el José que nos encontramos al final, el José que tiene efectivamente, como tú muy bien dices, Noel, que los tiene a todos en sus manos, que tiene el poder para aplastarlos si quiere, entiende que esa no es la actitud que él debe tener hacia ellos, sino que debe ser misericordioso, que debe ser compasivo, que debe perdonarlos porque, pues precisamente porque ama a su familia, porque ama el recuerdo de su padre, porque ama pues a ese pueblo que está por nacer y que él considera realmente su pueblo. Es decir, ahí nos encontramos una trayectoria, una trayectoria que evidencia cómo la mano de Dios opera en su vida. A lo largo de los capítulos de la historia de José, sobre todo en Egipto, cuando está en casa de su amo, hay una frase que aparece constantemente o que aparece unas cuantas veces, es que el Señor estaba con él, o como dice la versión Reina Valera, Jehová estaba con José en todo cuanto él hacía. Eh, José ha aprendido a ver que hay una mano, como decíamos antes, que ha dirigido su vida, que ha dirigido también la vida de los demás, de su familia, de sus antepasados, y por lo tanto él no puede realmente en conciencia tomar esa venganza que, según las leyes de la época, él hubiera tenido derecho a hacer. Él prefiere moverse conforme a otras coordenadas, que son las coordenadas de Dios. O sea, Dios ha efectuado una verdadera transformación en ese personaje que pasa de ser pues un crío antipático, diríamos hoy, Arrogante. arrogante, pretencioso, pues pasa a convertirse, sí, en el gran visir de Egipto, por supuesto, pero por encima de todo en un gran siervo de Dios, en un auténtico hijo de Dios, cuya gran preocupación es el futuro de su familia y el futuro de su pueblo. Wow, es interesante también cómo todo lo ve desde la fe, desde los ojos de la fe, cuando le dice, no fuisteis vosotros, fue Dios, fue la voluntad de Dios que me trajo hasta Egipto para que luego no murieseis de hambre, le dice a sus hermanos. Eso yo cuando lo leía me encantaba esa parte. Sí, es que es de lo más bonito que hay en el Sí. libro del Luego Génesis. nos escribe aquí un hermano y nos pregunta sobre una pequeña confusión que él tiene y tiene mucho sentido. Dice de que en Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 9, se habla de el tronco que es Jesé, o el tronco de Jesé saldrá un renuevo. Luego en algunas versiones dice el tronco de Isaí, y en otras, según qué traducción le dice el tronco de José. ¿Se refiere a este José del que hablamos? ¿O qué asunto hay allí, Tellería? Bueno, ahí tenemos, mira, en algunas versiones como la Reina Valera 1960 y todas las que la han precedido, ahí lo que tenemos es pues una adaptación de un nombre judío, de un nombre hebreo, que es el nombre de Isaí, el nombre de Isaí, que en inglés dicen Jesse, escrito Jesé. Bueno, es el padre de David. Isaías se está refiriendo al tronco de la familia de la que procede David. No es la familia de José. La familia de David es procedente, bueno, son miembros de la tribu de Judá, mientras que José sería en Israel, en el antiguo Israel, el padre de dos tribus, las tribus de Efraín y Manasés, que no tendrían nada que ver con Judá, salvo el origen común, por supuesto. Pero cuando está hablando Isaías del tronco de Jesé o del tronco de Isaí, y que en algunos, pues a lo mejor los traductores han vertido o han adaptado al castellano como José,
en realidad se refiere al Isaí, al Jesé o al Jesse, como dicen los anglosajones, que es el padre del rey David, no es nuestro José del Génesis. Estupendo, gracias. Y bueno, también nos agradecen por la respuesta de antemano. Aún faltan 20 segundos para que nos escuchen. Bueno, pues muchas gracias, te diría. Seguimos aquí. ¿De qué manera el texto sagrado hace referencia o dice de que José fue un hombre feliz, dichoso en su vida? Porque según en ciertas etapas fue bastante desgraciado. Sí, efectivamente. Cualquiera que le dijera a José, oye, qué feliz eres, pues a lo mejor diría, Ay, Maño, si te contara, le diría. si fuera aragonés se lo diría así, efectivamente. Bueno, el texto es que es muy curioso que a veces en los textos de la Biblia aparecen pequeños detallitos que a nosotros se nos pasan desapercibidos, ¿no? Porque forman parte de un mundo muy antiguo, un mundo que ya no existe hoy, una cultura que ya no es la nuestra. Bueno, pues en el caso de José hay un detalle que no parece tener gran importancia, pero la tiene, y es que se dice que José fallece a la edad de 110 años. 110. Vamos a ver qué quiere decir esto. 110 para nosotros, pues sería una edad muy avanzada. Es decir, en nuestro mundo y en nuestra sociedad, pues debe haber muy pocas personas que lleguen a esa edad. Eh, Hemos conocido a lo mejor a personas que hayan alcanzado los 100 años, quizás los 101 años, 102, poco más. Yo no soy consciente de haber conocido nunca a ninguna persona que tuviera o que hubiera llegado a los 110 años, pero es posible que los haya, ¿eh? Yo en Guatemala compartí con una familia que la abuela tenía 114. 114, bien, Y pues hasta, habían alcanzado. me correspondió hacer el funeral porque no había Ajá. sacerdote, entonces hicimos una celebración de la palabra, pero 114 años. 114 años es una edad muy, muy avanzada. Bueno, Sí. pero la idea es que en la cultura egipcia, y tengamos en cuenta que José muere en Egipto y muere como egipcio, porque él es el gran visir de Egipto, que esto no lo hemos de olvidar nunca, y José para los egipcios era uno más de ellos, aunque fuera hebreo, era una persona completamente asimilada y adaptada a la cultura egipcia. José muere a la edad considerada por la cultura egipcia, 110 años, como la edad perfecta, es decir, el número de la felicidad. Lo que significa que para la cultura de los egipcios y para el mundo que conoció José, José había sido un hombre que había salvado al pueblo de la hambruna. Era el hombre que había reestructurado toda la sociedad egipcia. Era el hombre que había hecho que el pueblo egipcio no desapareciera, que había trasladado, como leemos por ahí en algún capítulo del Génesis, el pueblo de los campos a las ciudades. En fin, era el hombre que había dado una nueva imagen del país, el hombre que había hecho que el país se reconstruyera de nuevo, casi casi partiendo de cero, y el hombre que sentó unas bases para que el poder de los faraones pues fuera todavía mayor del que había sido hasta ese momento, porque lo que hace José es, a fin de que los egipcios no mueran, pues hacer que incluso todos sus terrenos, todos sus campos, todos sus animales de labor, sus propias personas, todo ello dependa directamente del faraón. Egipto se convierte pues realmente en propiedad del faraón, gracias a lo cual todos van a comer. Sin duda alguna que para los egipcios José debió ser una persona realmente importante, aunque luego se olvidaran de él. El faraón que aparece en el libro del Éxodo dice que ya no conocía a José, lo que significa que era otra dinastía, no querían saber nada ya con aquella dinastía antigua, en fin. Pero José muere a esa edad. Y es curioso que el texto sagrado conserve este detalle, y más siendo que muere en Egipto. Es una indicación de que para los egipcios José fue un hombre realmente feliz. Y estoy convencido personalmente de que en los últimos años de su vida, viendo el éxito de su gestión, viendo que el pueblo que él gobernaba había podido hacer frente a aquella gran crisis y salir adelante, viendo que su propia familia había salido adelante, que no habían perecido, no habían muerto de inanición, pues probablemente José
vivió unos años dorados, como se suele decir, al final de su existencia. Hay también otro personaje en la Biblia que también se dice que muere a la edad de 110 años. Y este personaje es Josué. Josué, el caudillo que introduce a los israelitas en la tierra de Canaán, el que sucede a Moisés y conquista la tierra de Canaán. Josué también estaba muy marcado por la cultura egipcia, porque él había nacido en Egipto, él había nacido esclavo en Egipto y luego se convirtió en un hombre libre. El hecho de que se diga que Josué también muere a esa edad, 110 años, que en la cultura egipcia y los israelitas en ese momento pues eran culturalmente hablando muy egipcios, si no del todo, pues casi, pues se da a entender que habían sido personas que habían tenido, si no una vida fácil, que al final de sus días se podía decir que habían cumplido plenamente con sus objetivos, por lo tanto habían tenido una vida feliz. Estupendo. Tellería, siempre pensando con las actitudes, ahora enfocando a nuestro José, a como yo ya suelo llamar a mi sobrino, José, vamos a ver a nuestro José, sobre la actitud. Nos dicen aquí una hermana, José hubiese podido perdonar a sus hermanos tan pronto los vio y los reconoció, pero prefirió ponerles muchas pruebas antes de la reconciliación. Ajá. Es posible que la tensión del perdón fuera la razón por la que en reiteradas ocasiones lloró amargamente José, según nos cuenta la Biblia. ¿O por Sin qué duda. alargó tanto el perdón? Sin duda, sin duda, sin duda. José era un ser humano, eh, José era de la, como se suele decir, de la misma pasta que somos nosotros, y en José había sin duda esa gran lucha, esa gran tensión entre sus más que humanos, más que naturales deseos de venganza, que ninguno de nosotros debiera condenar, porque era exactamente igual que nosotros y a ninguno de nosotros nos gusta que nos hagan daño, nos gusta que nos amarguen la existencia, se nos generan sentimientos encontrados no precisamente positivos hacia las personas que nos hacen daño. José vive esa tensión que le provoca el recuerdo permanente que debió dejarle muy marcado de lo que le hicieron sus hermanos. Es que pensémoslo, lo agarran, lo tiran a un pozo, lo tienen allí, luego lo sacan para venderlo, lo envían a un país extranjero donde se tiene que adaptar desde cero porque no sabe nada de ese país, no sabe hablar el idioma. El texto sagrado no lo dice, pero tuvo que hacer un gran esfuerzo para aprenderlo, sin duda. Una situación que luego hay una calumnia de por medio, lo llevan a la cárcel. Él probablemente estaba pensando siempre en sus hermanos como culpables de todas sus desgracias. Es al final de su vida cuando él entiende que es la mano de Dios la que, por encima de los errores de sus hermanos, ha dirigido todas las cosas para bien, ¿no? Pero eso no disculpa a los hermanos, evidentemente. Sin duda que José vivió esa gran tensión de decir, bueno, los perdono porque son mis hermanos, hijos de mi padre, pero es que la que me han hecho ha sido tan gorda. Pero claro, cuando él ya los ve, él no es un prisionero que está en la cárcel, él no es un esclavo, él es ni más ni menos que el gran visir de Egipto. Es decir, es una persona que ha llegado, por decirlo así, a lo más alto que ningún ser humano hubiera podido imaginarse llegar en aquel momento, ¿no? Ser el gran visir de la mayor potencia del mundo de aquel momento. Claro, la situación de José era una situación diferente y ese proceso de madurez del que hablábamos antes, que experimenta José, que es un proceso doloroso, pasa por varias etapas y una de ellas es esta, precisamente, la tensión de tener que perdonar a sus hermanos como se lo pedía su propia sangre y los principios que probablemente se le habían inculcado en su hogar, pero por el otro lado la realidad del daño que le habían hecho, pero que ese daño luego había derivado para bien, no por sus hermanos precisamente, sino por la providencia de Dios. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice nuestra hermana. Interesante, totalmente. La verdad que José es una gran persona y agradecemos también a nuestros oyentes que han intervenido, que han participado con sus preguntas y de esa manera también enriquecemos el programa y aprendemos todo. También nos expresan agradecimiento por la aclaración de la duda con el caso del retoño de Isaí. Nos lo agradecen y también nosotros les agradecemos porque esto también es importantísimo, el hecho de compartir con nuestros oyentes. Tellería,
finalizamos, pero me gustaría que compartieras con nosotros unas conclusiones sobre cuando escuchemos José o venga a nosotros la palabra José, ¿qué tiene que venir a nuestra mente y qué podemos aprender y poner en práctica de él? Mira, cuando nosotros oigamos hablar del personaje de José, que a veces hay que decir las cosas como son, a veces incluso en el mundo cristiano se tiende a sobredimensionarlo como si fuera un gran ejemplo. No lo es. Es un ser muy humano. José lo que tiene realmente de bueno es que, como dice el texto sagrado y hemos mencionado antes, Dios está con él en todo momento. Dios no lo va a abandonar. Y Dios no lo va a abandonar primero porque Dios lo ama. Y segundo porque José es, sin saberlo, el instrumento que Dios ha escogido para la salvación de su familia, para la salvación de sus tribus, para la salvación de ese pueblo que va a gestarse, va a nacer en Egipto. Entonces, cuando nosotros escuchemos hablar de José o leamos la vida de José o libros que lo mencionen o cualquier cosa de estas, pensemos siempre que José es, por encima de todo, un instrumento escogido por Dios para salvación de los demás, y sobre todo es un ser humano que en todo momento tuvo que depender muy estrechamente de la gracia de Dios para hacer frente a sus dudas, a sus lógicos temores, a su rencor, a sus deseos de venganza, que eran normales y naturales, para finalmente acabar como, en fin, según el patrón cultural de aquel pueblo egipcio, para acabar como un hombre feliz. Una persona escogida por gracia, dirigida por gracia y para gracia de todos los que le rodearon. Su pueblo, sus hermanos y su pueblo egipcio. Amén, amén. Mucho que tenemos que aprender, sobre todo sabiendo eso de que fue Dios actuando en la vida de José, de la misma manera que también lo hace en nuestra vida, y Dios está dispuesto a hacer eso mismo que hizo con José, hacerlo también por ti, y ya lo ha demostrado en Cristo nuestro Señor. Así que muchísimas gracias, Juan Mari, gracias también a nuestros oyentes. Llegamos a la conclusión de este bloque. En la próxima semana ya estarán disponibles en nuestro canal de YouTube con los 5 títulos para que lo vayan viendo ahí por temas, las reflexiones del libro del Génesis del 1 al 5, ya lo tendremos en la próxima semana. 3 de ellos estarán en formato presentación como los anteriores, y los últimos 2 estará este mismo vídeo ahí presente para que también puedan escucharlo y disfrutar también de este programa. Les agradecemos a todos los que nos han sintonizado, los que han participado con sus preguntas. Que el Señor les bendiga, y si Dios así lo permite, nos encontramos dentro de 8 días. También agradecemos de una forma muy especial a nuestro hermano el reverendo Juan María Tellería por este tiempo que nos dedica y este tiempo también que comparte con nosotros en el crecimiento del conocimiento de la palabra de Dios. Juan Mari, muchas gracias. Os tiene que agradecer a vosotros, porque para mí deciros, y no es exageración ni es intento de quedar bien, que tampoco hace falta, es decir que la participación, la colaboración con Radio Anglicana es uno de los momentos agradables, relajados de la semana. Podríamos decir o pensar, Tellería, que llegarás a los 110 años. Ojalá. Serás feliz. Pero tal como estoy ahora, Vale, pues nos despedimos. Gracias, Tellería. También para nosotros es un gustazo compartir contigo en todo momento. Y pues que el Señor les bendiga, y nos vemos dentro de 8 días si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Usted está
está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.